¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Yo soy Paulo, profesor de geografía. Como siempre, es un honor tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada. Y en el video de hoy, formación territorial y ciclos económicos de Brasil. Sí, vamos a hablar de estos dos temas porque están íntimamente relacionados, ¿ok? Bueno, para empezar, como ustedes saben, Brasil es un país de dimensiones continentales, el quinto país más grande del mundo. Sin embargo, el país no siempre tuvo esas dimensiones. Nuestras fronteras actuales son fruto de la exploración territorial, de acuerdos de expansión y también de innumerables actividades económicas, ¿verdad? De ciclos económicos que ayudaron al avance hacia el interior del país. La suma de todos estos factores nos ayuda a entender cómo Brasil llegó a las dimensiones que tiene hoy. Comenzaremos aquí nuestro enfoque hablando de Brasil colonial y llegaremos hasta la fase republicana, ¿ok? Así que quédate conmigo hasta el final del video. Bueno, como ya aprendieron en las clases de historia, los portugueses desembarcan aquí en el territorio brasileño en el año 1500. Sin embargo, antes de eso, ¿verdad? En el año 1494 se firmó el famoso Tratado de Tordesillas. Básicamente, lo que preveía ese tratado era la división de las tierras descubiertas, ¿verdad? Entre comillas, quedarían bajo dominio de Portugal y de España. Para eso, se delimitó una línea que quedaba a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. La porción este, incluyendo ahí parte del territorio brasileño, quedaría bajo dominio portugués y todo el resto al oeste quedaría bajo dominio español, como puedes ver ahí en ese mapita. A lo largo del siglo XVI, que marca el inicio de la exploración portuguesa en suelo brasileño, lo que hubo fue la llamada ocupación del litoral, o sea, sin la penetración hacia el interior del territorio. Y aquí, la principal actividad económica era principalmente la extracción del palo Brasil, ¿verdad? Que era un producto muy valorado en Europa, principalmente para la fabricación de tintes. Además, a lo largo del siglo XVI, también comenzaron las actividades de cultivo de caña de azúcar, además de la ganadería. Y dentro de ese periodo se destacan las factorías, que eran especies de puestos militares que servían esencialmente para el almacenamiento de estos productos, además de garantizar también la seguridad de todas estas actividades. Alrededor del año 1538 entra en vigor en la colonia el sistema de capitanías hereditarias, que fue básicamente la primera forma de organización territorial en el territorio brasileño. Eran básicamente un sistema político-administrativo, ¿verdad? Fue el primer sistema político-administrativo de Brasil, organizado a través de lotes de tierras que eran donados a los llamados donatarios, con el objetivo de colonización y de desarrollo económico, ¿verdad? De explotación de las riquezas de la colonia. Sin embargo, en la práctica, este sistema no resultó tan eficaz como se pretendía, tanto que solo 3 capitanías realmente prosperaron, ¿verdad? Fueron las de Pernambuco, Bahía y São Vicente. Y las razones por las cuales las demás no prosperaron involucran básicamente los costos y la complejidad administrativa de esas tierras. Ya entre los siglos XVI y XVII, finalmente tenemos el inicio de la interiorización en el territorio brasileño. Y aquí, algunas actividades económicas son características de este periodo. Por ejemplo, las actividades ganaderas, que empiezan a extenderse siguiendo el curso de los ríos. Como ejemplo, tenemos ahí el curso del río San Francisco, como puedes ver en ese mapa. Otro punto central que marca la interiorización en el territorio brasileño es el inicio del movimiento de las bandeiras, que eran expediciones que salían de Sao Paulo hacia el interior de la colonia. Esto con dos objetivos principales. El primero era la captura de indígenas para su esclavización y comercialización. Y el segundo era encontrar riquezas, principalmente piedras y metales preciosos. Lo que de hecho sucedió, no es así. Se descubrieron esas riquezas aquí en el territorio brasileño, principalmente en la región centro-sur, lo que hoy es Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás. Y aquí tenemos el inicio del llamado ciclo del oro, que no fue otra cosa más que la explotación de esas riquezas y el comienzo del poblamiento en la zona más interior del país. Y aquí, como ya pudiste notar, esa expansión hacia el interior sobrepasó los límites establecidos por el Tratado de Tordesillas. Y es en ese contexto que entra el Tratado de Madrid para reemplazar al anterior. Ese tratado siguió el principio de
que básicamente significa quien lo posee es el dueño. O sea, se alegó que Portugal era el dueño legítimo del territorio, pues era él quien lo estaba ocupando, de hecho. Y aquí se firma el Tratado de Madrid en 1750, que prácticamente duplicaba los límites anteriores del territorio brasileño. Y aquí las fronteras del país pasan a ser básicamente las que tenemos hoy, con algunas excepciones, como veremos a continuación. Cuando Brasil finalmente logra su independencia, en el año de 1822 comienza el llamado Período Imperial. Pero antes de eso, solo un aviso rápido. ¿Eres estudiante y quieres optimizar tu estudio de geografía? ¿Necesitas ahorrar tiempo en la preparación de tus clases? Entonces, conoce nuestros kits de mapas mentales y diapositivas listas de Geo Ilustrada. Tomé todos los videos del canal y los transformé en diapositivas y mapas mentales, materiales didácticos y directos al grano, listos para usar. Y aquí la estructura territorial del país cambia significativamente, porque tenemos el fin formal de las capitanías hereditarias, aunque el modelo ya había demostrado ser fallido muchos años atrás. Entonces, en este periodo, las capitanías dan lugar a las provincias y pasamos a tener una centralidad política en la capital del país, Río de Janeiro en ese momento. El fin del imperio y el inicio de la república comienza en el año de 1889. Y aquí el territorio deja de ser organizado y estructurado en provincias, y comenzamos con las unidades de la federación, los estados. Pero incluso con estos cambios en el régimen político de Brasil, la ocupación seguía dependiendo de las actividades económicas. Como ejemplo, tenemos el llamado ciclo del caucho, que ocurrió en la región norte del país, y consistía básicamente en la extracción de látex para exportación. Aunque esta actividad tuvo un ciclo relativamente corto, cuyo auge fue entre 1890 y 1920, el látex tuvo un papel muy importante en lo que se refiere a la ocupación territorial de la región norte. Y aquí es importante decir que esa ocupación también sobrepasó los límites territoriales de Brasil en ese momento, lo que resultó en el Acuerdo de Petrópolis, que fue la compra del actual territorio de Acre, que antes pertenecía a Bolivia. Y con eso Brasil define sus fronteras y su territorio tal como los conocemos hoy. Además del caucho, otra actividad importante ahí en los siglos XIX y XX fue el café, cuya producción se concentraba principalmente en la región sureste del país. Las actividades cafeteras fueron así esenciales para el desarrollo económico y también para el desarrollo de la infraestructura de Brasil. Tanto que fue, en gran parte, gracias a la riqueza proveniente del café, que Brasil logró industrializarse en el periodo siguiente, después de 1930, y aquí finalmente surge el periodo industrial de Brasil, que también genera como consecuencia la urbanización. Urbanização do país. No voy a hablar de eso en este video. Si quieres saber más sobre la industrialización y la urbanización de Brasil, te estoy dejando dos videos ahí en tu pantalla, ¿vale? Gracias a ti que te quedaste conmigo hasta aquí. No te olvides de dar like, compartir y también comentar para apoyar. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.